Durante los años 60, Alan Brown trabajó en el taller experimental secreto de Lockheed llamado Skunk Works en medio del desierto de Nevada. En aquel entonces, Rusia y Estados Unidos se temían mutuamente por sus capacidades nucleares. Los rusos usaron principalmente la tecnología satelital para espiar a los Estados Unidos. Los estadounidenses, por su parte, invirtieron sobre todo en aviones de reconocimiento piloteados. Lockheed había construido el avión ultrasecreto de espionaje de gran altura U-2, diseñado para hacer reconocimiento encubierto sobre el territorio soviético, pero era vulnerable a los radares. Cuando unos misiles antiaéreos derribaron el primer U-2 sobre Rusia, ya se había hecho patente que la vida de los U-2 probablemente no sería muy larga, ya que el diseño de estos aviones no les permitía esconderse bien. Era evidente que habría que hacer algo drástico para mejorarlos. Quizá la tecnología de los platillos voladores podría producir un vehículo aéreo óptimo, invisible a los radares. Así se inició una competencia para reemplazar el U-2. Lockheed ganó la contratación y yo estuve involucrado con un proyecto de avión llamado Half Blue. El programa cambió muy rápidamente de confidencial a ultra secreto cuando se dieron cuenta de lo mucho que se podría hacer con un avión esencialmente invisible a los radares. Durante los 10 años que siguieron, una nueva generación de aviones de espionaje fue sometida a rigurosas pruebas de manera secreta en el Área 51, la base aérea de pruebas del gobierno de los Estados Unidos en Nevada. Sin duda que las pruebas que se hacían eran a gran escala y además cubrían una gran área. Por eso hubo personas en la periferia que vieron objetos extraños volando por allí. E inmediatamente los reportaron a la prensa como platillos voladores de Marte, Saturno y otros. Quiere decir que la historia de Jack Pickett podría ser cierta. A lo largo de este periodo, la Fuerza Aérea estadounidense estaba desarrollando una aeronave capaz de evadir los radares del enemigo. Eso era justamente lo que habían prometido los pioneros de la tecnología de los platillos voladores. Y lo que es más, 12 años más tarde surgió un nuevo testigo que confirmó las declaraciones de Jack Pickett. Warren Butt, un expiloto de la 8ª Fuerza Aérea, vio un platillo volador idéntico oculto en un hangar restringido, mientras visitaba la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea para una reunión de pilotos. Me sorprendí al ver un enorme avión en forma de disco, cuya circunferencia abarcaba casi todo el hangar. Por lo que vi usaba propulsión a chorro. Cuando comencé a acercarme para mirarlo mejor, sin pensar que fuera gran cosa, un guardia armado me detuvo y me dijo que no podía estar allí. Así que me fui. Pero es verdad que vi un avión circular allí dentro. Con esto, Chart obtuvo un recuento personal de un segundo testigo sobre los platillos voladores ultrasecretos. Él describió brevemente la misma aeronave que había visto Jack Pickett y describió otros rasgos que Jack no había mencionado. Cuando junté a los dos hombres, supe que estaban hablando de un objeto real. Aunque hay mucho escepticismo, Warren Butt sigue tan convencido como Pickett. Las personas con quienes he conversado desde entonces me dicen que eso nunca ha existido. Creo que están equivocados porque sé lo que vi. Creo que nuestra Fuerza Aérea tiene platillos voladores. Creo que sí existieron y que aún existen. Lo que estos dos hombres vieron se parece mucho a lo que fue el diseño final del Avrocar de John Frost. Los estadounidenses habían emitido un informe en el que el proyecto aparecía como abortado. Sin embargo, muchos creen que en realidad la investigación en tecnología de platillos voladores nunca fue interrumpida. Creo que hoy en día se experimenta todavía con esta tecnología, sin duda. Hablamos de un artefacto que no solo permite llegar hasta el enemigo sin ser detectado, sino que además es invisible a los radares, no hace ruido, no requiere de pistas y tiene el potencial de salir de nuestra atmósfera al espacio exterior. Y todas esas cualidades juntas son lo que la Fuerza Aérea estadounidense siempre ha querido tener. Aún queda mucho material confidencial relativo al desarrollo de la tecnología de los platillos voladores.
Sin embargo, para finales del siglo XX, los científicos e ingenieros estadounidenses ya habían realizado muchas de las esperanzas y sueños relacionados con el platillo volador. Habían construido una máquina capaz de viajar a velocidades supersónicas sin ser detectada por radares, no sobre un disco circular, sino sobre una pirámide. Durante un periodo de 15 años, esta revolucionaria aeronave fue clasificada como un proyecto negro. Era uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Este era el ovni real por excelencia, un avión supersónico de ataque que volaba como un jet sin ser detectado por radares. En 1988, los estadounidenses decidieron revelárselo al mundo. Con el fin de evadir los radares y los misiles antiaéreos, el avión furtivo F-117 de Lockheed adoptó algunos de los conceptos propios del platillo volador. En primer lugar, estaba la idea de que la forma de la aeronave determinaría su grado de visibilidad ante los radares del enemigo. Logramos un corte transversal de radar sustancialmente menos visible de lo que se esperaba. La razón primordial fue que usamos un enfoque diferente y totalmente nuevo a la hora de analizar la invisibilidad. Así averiguamos que una forma piramidal de muy poca altura, con bordes muy inclinados hacia atrás, nos daba un corte transversal mucho menos visible que cualquiera que se hubiera visto antes. Menos de un año después de la salida de este avión furtivo a la luz pública, el Imperio Soviético comenzó a desmoronarse. El 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental quedó abierta. La Guerra Fría había terminado realmente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el avión de espionaje viera su primer combate como líder del ataque a un nuevo enemigo en la guerra de Irak. Su invisibilidad al radar, sumada a la precisión con que era capaz de bombardear un objetivo, dejó al mundo atónito. Podíamos entrar al territorio enemigo y soltar las bombas exactamente desde la altura que quisiéramos, con un alto grado de precisión, dando exactamente en los blancos elegidos y sin ser vistos. En 1991, durante la Guerra del Golfo, hicimos miles de salidas y ninguno de nuestros aviones llegó a sufrir nunca ni un rasguño. Las cualidades únicas del avión furtivo F-117 quedaron demostradas en la Guerra del Golfo, pero este aún presentaba una falla fundamental. Tenía que estar diseñado en función de las necesidades del piloto. Los aviones de guerra del futuro no necesitarán pilotos. Si se piensa en el costo político y moral de perder a una tripulación altamente calificada hoy en día, se verá que todo apunta hacia el desarrollo de vehículos aéreos no piloteados. El concepto de un vehículo aéreo no piloteado no tiene nada de nuevo. Desde los comienzos mismos de la aviación, muchos han experimentado con esta idea. Algunos han tenido un cierto grado de éxito. El desarrollo del vuelo espacial por máquinas no tripuladas ha abierto posibilidades futuras a la aviación. El tema más importante del futuro de la aviación son los vehículos no piloteados. Podríamos llegar a fabricar aviones miniatura, de unos 15 centímetros de diámetro, que podrían volar dentro de edificios. De hecho, la gama de cosas posibles en este campo es simplemente enorme. Difícil de imaginar. Es posible que el futuro esté realmente en esta nueva generación de máquinas voladoras. El más reciente aerobot, Sikorsky, puede volar a altas velocidades, permanecer suspendido, despegar y aterrizar verticalmente. Pero estos vehículos aún están muy lejos de ser los platillos voladores soñados por los ingenieros de Hitler. Aquellas debían ser máquinas al borde de la ciencia ficción, capaces de alcanzar velocidades supersónicas fenomenales. Otros insisten en que la tecnología de los platillos voladores no solo es posible, sino que además ya ha sido alcanzada de manera secreta para la mayoría. Creo que este es el mayor secreto que guarda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que ya es hora de que se revelen los hechos sobre el programa de los discos volantes de propulsión a chorro de nuestro ejército. Actualmente no existe amenaza alguna a la seguridad nacional, así que es hora de que este pájaro salga a la luz. Algunas de las más recientes invenciones ya son del dominio público, pero muchas otras permanecen en secreto. Esto alimenta aún más las especulaciones sobre las visiones de ovnis que se reportan en territorio estadounidense.
La máquina voladora más avanzada que se haya soñado jamás aún no se ha hecho realidad. There are corporations such as SAIC, Lockheed Martin, Northrop, and others that deal specifically with advanced energy and propulsion systems connected to UFOs. And I think that what has happened, from the best we can tell, is that we have lost control of these projects from a constitutional law perspective because the infrastructure within military intelligence and corporate channels is so well funded. Oh, by the way, and the largest of 3 vehicles was about 120 to 130 feet. That's massive. Think about it. It's just huge. The reason it's called alien reproduction vehicle is that it's based on the study of extraterrestrial vehicles, but it is manufactured by human military intelligence, aerospace contracting arrangements. We are not in Kansas anymore. Brad said that in this exhibit at Norton Air Force Base that a 3-star general said that these vehicles were capable of doing light speed or better. I think they made a mistake at Roswell. Rather than admitting it, they covered it. That this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. La decisión de la NASA de prestarle a Kubrick su legendaria lente era solo la punta del iceberg, la culminación de una historia que empezó 15 años antes. En 1961, John Fitzgerald Kennedy, en un famoso discurso, hizo del aterrizaje en la Luna su principal prioridad. Un mes antes, el ruso Yuri Gagarin había sido el primer hombre en el espacio. Los soviéticos habían ganado en Corea, Berlín y Cuba. Solo quedaba la Luna y harían lo que fuera por llegar los primeros. La tarea de llevar un hombre a la Luna se confió al científico alemán Wernher von Braun. Contratado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, von Braun trabajó desde entonces para la NASA con total impunidad. Miembro del partido nazi, había utilizado a deportados del campo de concentración de Dora para fabricar sus misiles V2. 20.000 de aquellos trabajadores murieron en la construcción de fábricas subterráneas. Pero los norteamericanos hicieron la vista gorda con su pasado.